Quiero una buena granja de Skull y no cualquier granja. Quiero una granja que sea semiautomática, es decir, que yo nada más tenga que farmearla con el clic izquierdo. Yo estoy ordenando mi almacenamiento y además estoy haciendo el zoológico. Y el día de ayer que estaba en el zoológico me di cuenta que no tengo nada de Skull. Entonces, mientras estaba haciendo el hábitat de este pequeño Enderman, ocurre y sucede que tuve que ir a buscar Skull en otra zona y traérmelo hasta acá. Pero eso va a cambiar, ya que nos vamos a montar una de las mejores granjas que hay de Skull. Por cierto, vean qué bonita quedó la granja de creepers. Y ahí andan los dos creepers eléctricos. Son hermosos. Tuvieron un hijito y es un creeper normal. Esta granja de Skull que voy a hacer el día de hoy lleva mucha redstone. Pero antes de continuar con mis planes para conseguir una granja de Skull, ocurre y sucede que el Skull tiene una especialidad. El Skull solo se puede conseguir con lo que es el toque de seda. Si uno no tiene toque de seda en sus ítems, es imposible conseguir un Skull. Se convierte en experiencia. Y el mejor ítem para poder conseguir el Skull es esta azada. Lo primero que tengo que hacer es venir a la zona de mis herramientas y ver si tengo una azada bien perrona. Aquí tengo varias y aquí tengo una. Nos vamos a llevar una azada de diamante porque es exactamente lo mismo que una azada de nederita, nada más que la de nederita tiene mucha más durabilidad, y le vamos a ir a conseguir sus encantamientos necesarios. En mi famosa zona de tradeos voy a venir a agarrar todas estas esmeraldas y agarrar todo este hierro y empezar a tradear, porque estos amigos son los que me van a dar todos los encantamientos para la super azada. Algo muy importante, se me olvidaban los libros, porque sin los libros estos aldeanos no nos van a dar trades de encantamientos. Y ahora sí, de vuelta en nuestro magnífico Trading Holding, vamos a empezar a buscar los encantamientos que necesitamos. Ay, Dios mío, tengo que ordenar a estos amigos. Aquí tenemos el de eficiencia 5, un toquecillo caro, por cierto. Aquí tenemos el de reparación, un poquito caro también. Y aquí tenemos el de toque de seda. Del momento es el que más barato me ha salido. Y después de haber sido vulgarmente estafado, vamos a venir a un yunque. Y en este yunque vamos a hacer la combinación más barata para conseguir la mejor azada. Solo que en mi caso, esos dos de irrompibilidad, para sacar irrompibilidad 3, sí me van a costar un poquito más. Pero en el caso de ustedes no deberían de gastar muchísima experiencia, deberían de gastar lo mínimo, más o menos como 21 niveles. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar la azada y vamos a meterle eficiencia 5, dándonos un costo de 5. Ahora vamos a combinar un breaking con reparación. Esto nos va a dar un costo, en mi caso 3 niveles, a ustedes le debería de ser 2 niveles nada más. Tengan cuidado porque si lo ponen al revés sube el costo. Lo conseguimos y ahora vamos a agarrar la azada y le vamos a meter estos dos libros, dándonos un costo de solo 7. Como yo ya había combinado anteriormente mi libro, sale un poco más caro. Lo combinamos y ahora vamos a hacer el último, que es el toque de seda, que nos debería ser solo con 7 niveles, pero igualmente, como ya llevo varias combinaciones, me sale un poquillo más caro. Listo. Y de verdad, confíen en mí, no les va a salir más cara. Es que yo me metí con los encantamientos de irrompibilidad 2 veces, por eso me salió un poquillo más caro todo. Pero a ustedes le van a salir según como se los he dicho. Y ya con todo guardado, nos vamos a conseguir los ítems de la granja y a empezar a trabajar. Y listo, ya conseguimos todos los materiales que nos van a servir para hacer la granja. Esta granja de Skull va a necesitar algo muy especial, lo cual son mods, sean creepers, sean bis, esqueletos, arañas, enderman, lo que sea. La mejor granja de Skull que uno puede hacer es con endermans, porque los endermans caen muy rápido, spawnean muy rápido y producen muchísima experiencia, por lo cual yo me voy a ir para el End y voy a empezar a trabajar desde ahí. Ya estando en el End, vamos a venir a una esquina de nuestra isla, la cual no tenga nada, y vamos a empezar a hacer un camino para poder llegar hasta la granja. Para que la lava no se haga obsidiana, vamos a separarlos y vamos a poner un poquito de lava por acá. Esto va a ir bajando poco a poco. La lava dura mucho en llegar al fondo. Y al parecer ya llegó. Ahora simplemente vamos a agarrar y colocar el agua para que se vaya haciendo en roca. Y ya tendríamos la parte para poder nosotros bajar hasta el fondo del End. Vamos a dejar el agua colocada. Bajo hasta el puro fondo. Y en el fondo voy a colocar esto. Recuerden, 130 bloques de distancia para que así no haya nada cerca que spawnee. Esto va a hacer que la granja tenga mucho más eficiencia a la hora de estar creando los Endermans. Apenas es que se podemos ver la isla, vamos a ir hacia allá para quitar el agua y vamos a regresar a nuestro camino. Lo primero que vamos a hacer es tomar bloques de construcción y vamos a venir 1, 2, 3, 4, 5. En el medio vamos a agarrar y vamos a avanzar 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Y otra vez vamos a venir 1, 2 para un lado y
uno, 2 para el otro, haciendo una pequeña plataforma de 5 por 9 bloques. Nos vamos a venir al puro centro de ella, que sería 1, 2, 3, 4, aquí en el quinto bloque, y vamos a colocar 1 y 2 bloques. Así, vamos a tomar lo que son los repetidores y vamos a colocar un repetidor por acá, lo vamos a poner a 4 ticks, otro repetidor por acá a 4 ticks. Vamos a venir por este lado, colocamos otro repetidor a 4 ticks y acá otro repetidor a 4 ticks. En los repetidores de este lado colocaremos un bloque y en este otro lado vamos a colocar lo que es una antorcha. Ahora, atrás de este repetidor vamos a colocar un bloque de construcción y aquí vamos a colocar otro bloque de construcción encima para que se estén tocando. Vamos a agarrar y colocar lo que es el redstone. Tengo un repetidor mal puesto, creo que es este, vamos a ver, ahora sí, y este está igual, también estaba mal puesto, ahora sí. Esto me crearía un reloj, esto los puse también mal, Dios mío, acá y acá. Listo. Ahora sí, esto crearía lo que es un reloj. Detrás de esta parte vamos a venir con un pistón pegajoso viendo a este lado. Vamos a ver si lo colocamos bien. Así, perfecto. Y vamos a ir detrás del pistón y vamos a colocar otro justo acá. Vamos a agarrar lo que son 2 observers y los vamos a colocar. Qué miedo me da trabajar en el uno por acá y otro por acá. Este observer no llega hasta la plataforma, por lo cual vamos a poner un bloque justo acá para que así se pueda conectar con la plataforma. Vamos a poner redstone encima de la plataforma, lo mismo vamos a hacer por el otro lado y ya aquí estaría este reloj activando esta redstone también. En esta misma parte vamos a agarrar y colocar lo que es un bloque. Nos vamos a llevar esto hasta acá y vamos a colocar otra fila de redstone encima de este bloque. Lo mismo vamos a venir a hacer en el otro lado. Colocamos el bloque y nos lo llevamos hasta el final. Ahora simplemente colocamos el redstone encima. Ya podemos ir haciendo también la parte del almacenamiento y aprovechar cuando este pistón se pone acá para colocar un par de cofres en esta zona. Nos llevamos los cofres hasta el final, que sería acá. 4 cofres por aquí y vamos a hacer lo mismo por este otro lado. Aprovechando de este bloque nos hacemos exactamente lo mismo que en nuestra parte de almacenamiento. Nos lo llevamos 4 bloques para allá. Ahora acá vamos a colocar lo que son las tolvas viendo a cada uno de los bloques y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Y ya por último podemos venir y poner un bloque temporal por acá y colocar otro cofre aquí. Este cofre va a estar conectado desde adentro. Vamos a subirnos sobre él para ponerlo bien acá. Y va a estar conectado de esta manera. Así. Nos vamos a ir al otro lado para hacer exactamente lo mismo. Colocamos un bloque temporal y vamos a colocar el cofre justo acá. Listo. Yo cometí un pequeño error, puse las tolvas afuera. Las tolvas deberían de ir en la parte de adentro y las vamos a colocar acá a la parte del sistema y aquí colocamos la última. Tomamos lo que es el bloque temporal. Uy, cómo me movió este pistón. Qué miedo trabajar en esta zona. Quitamos estas mismas tolvas nuevamente, todas, cada una de ellas, y las colocamos acá y nos lo llevamos hasta el final. Ahora, si ustedes quieren, pueden agarrar y conectar los cofres por debajo, lo cual es sumamente complicado. Tienen que hacerlo con agua y así. Los colocan por debajo y unen todos los cofres para que de esa manera ustedes tengan acceso a ellos. Vamos a agarrar bloques de construcción y vamos a venir y colocarlos en esta zona de acá. Nos los vamos a llevar hasta el final, así y así. Y en estos dos últimos bloques lo que vamos a hacer es colocar 2 de redstone, dejando la parte de la antorcha libre. Vamos a tomar lo que es la obsidiana y vamos a venir y colocarla acá. Esto nos va a servir para agarrar rails potenciados, colocarlos por acá y de esta manera hacer nuestro recolector de ítems con rails con tolva. Vamos a conectar todo esto por aquí, lo mismo por este otro lado, venimos a conectarlo. En este lado tenemos que poner los rails potenciados en esta zona, venimos por acá nuevamente, por acá y por acá, y por último colocamos estos rails acá. Vamos a agarrar, cerrar
este de aquí con un bloque de construcción y este de acá con otro bloque de construcción. Y por este lado vamos a venir, colocar un bloque de construcción, agarramos una palanca y la ponemos y la activamos. Yo de momento no voy a poner todavía los main car a funcionar, ya que hacen muchísima bulla, pero si ustedes quieren pueden poner ya los main car a que estén dando vueltas por todo esto. Podemos agarrar y bordear toda esta zona con lo que es cristal, así de esta manera, y nos lo llevaríamos el cristal también hasta acá. Vamos a hacer lo mismo por el otro lado, simplemente lo bordeamos para que esto ya quede cerrado. E igual podemos poner cristal ahí. Nos vamos a ir para la parte donde está la obsidiana y vamos a colocar debajo de esta obsidiana, vamos a ver un bloque. Vamos a colocar un pedacito de obsidiana en ese bloque, un bloque temporal y otro pedacito de obsidiana justo acá. Si ustedes ven, el bloque que está abajo es el de la antorcha de redstone. Eso lo vamos a venir y colocar 3 bloques de obsidiana de esta manera. Podemos quitar lo que es este bloque de acá. Vamos a agarrar pistones pegajosos, colocar uno por acá, otro por allá y por último vamos a agarrar lo que es la miel y colocarla acá. En la parte de atrás de la obsidiana vamos a agarrar bloques de construcción y vamos a colocar 5, 1, 2, 3, 4 y 5 de esta manera. Vamos a poner lo que son rail potenciados por acá. Vamos a agarrar y poner observer viendo a los rail potenciados, aquí uno y acá el otro. Vamos a hacer esta pequeña plataforma un poco más amplia para poder hacer otro reloj. Colocamos un bloque de construcción acá, otro bloque de construcción totalmente atrás. Aquí vamos a poner un comparador en modo sustracción. Vamos a agarrar una palanca y colocarla acá. La podemos activar si deseamos. Ven que esto activa también los rail potenciados y hacen que los observers se activen también. Vamos a colocar un repetidor justo detrás de este bloque, el cual va a estar a 4 ticks y otro repetidor acá. Le ponemos 2 cositos de redstone y esto ya sería un reloj. Pero si ustedes notan, este reloj es diferente porque lo que hace es que la miel esté en 3 posiciones: primera, segunda y tercera. De momento igualmente apago el reloj porque hace mucha bulla y ya para dar como finalizada esta parte vamos a colocar 3 hogueras de esta manera o 3 fogatas como ustedes quieran llamarla. Vamos a agarrar una pala y con clic derecho la vamos a apagar. Vamos a poner un cristal por acá y otro cristal por acá. Ahora si yo me monto en esto, en algún punto debería llevarme a las 3 posiciones. Vamos a ver, obviamente no va a funcionar si uno no lo enciende. Vamos a ver si me bajo, ok, 1, 2 y 3. Como ustedes ven, me lleva en las 3 posiciones y vamos a venir a esta zona donde está el redstone. En esta zona vamos a colocar los pistones de esta manera, justo así. Lo mismo por el otro lado, colocamos los pistones acá, perfecto. Vamos a agarrar con escaleras, colocar una acá. Por cierto, las escaleras se me olvidaron en los materiales, así que disculpa. Colocar una por acá y vamos a cerrar esto para poder hacer una zona donde haya agua. Cerramos esto hasta el fondo, hasta acá, colocamos otra escalera por acá y colocamos escalera acá. Lo mismo vamos a ir a hacer y repetirlo del otro lado. Colocamos una escalera por aquí, nos llevamos lo que son los cristales hasta el fondo y colocamos otra escalera por acá. Esta quedó mal, por eso traemos de reserva. Colocamos otra escalera hasta acá y acá. Listo. Ahora vamos a agarrar los cubos de agua y vamos a meter el agua en las escaleras para que de esa manera el agua esté siempre fluyendo y nunca se acabe y esté rellenando constantemente la parte donde están los pistones. Lo mismo vamos a venir a hacer en el otro lado. Metemos el water block por aquí y listo, quedaría. Y estamos construyendo lo que es la máquina de cobblestone. Vamos a venir acá atrás donde está el redstone y vamos a colocar un bloque de construcción por acá, un bloque de construcción por acá. Podemos quitar este de acá abajo ya que ese no nos funciona para nada. Vamos a bajar aquí, colocar otro bloque de construcción, un bloque temporal por acá, un bloque de construcción por acá, un repetidor, colocarlo acá, un redstone, colocarlo acá, otro redstone, colocarlo aquí y este nos los vamos a traer con otro bloque de construcción por acá. Colocamos un redstone encima y ahora rellenamos esta parte con lo que es la obsidiana. La obsidiana tiene que llegar hasta acá, o sea, hasta donde están los pistones. No puede pasarse. Vamos a agarrar lo que son los pistones, vamos a pasar de lado y vamos a colocarlos acá. Vamos a venir por detrás y vamos a colocar redstone en todo esto. Entonces ahora estarían activándose los pistones. Esto nos va a servir para que se genere la cobblestone y sea empujada a esta plataforma. Este proceso lo vamos a repetir aquí atrás. Recuerden, tienen que hacerlo con obsidiana. Si no lo hacen con obsidiana no les va a funcionar porque los pistones empiezan a empujarse entre ellos. Colocamos aquí esto, uno de redstone por aquí, bajamos, colocamos otro de redstone, ponemos
tenemos el repetidor, vamos a venir en esta parte de atrás, colocar uno por aquí, otro por acá, y voy a ir quitando los bloques que no son necesarios, como este y como este de abajo. Un polvito de redstone aquí, un bloque de construcción acá, otro polvito de redstone encima, y colocaremos las obsidianas faltantes, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo llenamos con polvo de redstone, donde vamos a terminar de poner los repetidores. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente agarrar un poco de cristal y ir colocándolo por acá arriba. Colocamos 3 cristales por acá, tapando el agua, colocamos otro por acá, otros 3. Estos nos los vamos a llevar hasta el puro fondo, para ser sinceros, hasta acá. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, colocamos cristales por acá. En esta parte vamos a agarrar y poner unas vallas. Esto es simplemente como por si quieren hacerlo, es opcional, no es tan necesario. Es como para que cuando nos esté moviendo no nos mueva mucho hacia los lados y podamos estar en un círculo más compacto donde vamos a estar farmeando. Ahora nos toca poner cristal encima de esto porque vamos a colocar lo que es la lava. Entonces en esta zona de arriba vamos a colocar cristales para que así la lava no se llegue a salir. Por aquí colocamos más cristal, así, haciendo que quede esto cerrado. Lo mismo por este otro lado, encima de los pistones colocamos cristal, también cerrándolo de esta manera para que así quede la zona donde van a estar la lava funcionando. Por último tomaremos la lava y la colocaremos de esta forma. Se va a empezar a hacer bloques de piedra. Ven, ahí se van a ir creando. Dejamos que la lava se vaya esparciendo poco a poco. Dejen que se cree un bloque de piedra y listo, queda esparcida. Lo mismo vamos a hacer por el otro lado. Vamos a agarrar el cubo de lava, nos vamos a venir a colocarlo justo acá y esto nos va a generar una plataforma. Esto es indispensable para la granja porque necesitamos bloques que se estén renovando y se estén generando en Skull. Vamos a tomar los calderos y vamos a venir a colocarlos acá de esta manera. En el cristal colocamos 3 y nos llevamos así hasta el final. Me está sobrando un caldero que tendría que quitarlo del medio si mal no estoy, y colocamos estos 2 calderos aquí, dejándolos de esta forma. Vamos a agarrar y encima del caldero vamos a colocar lo que son slabs o losas de lo que ustedes quieran. Esto lo que hace es que los ítems no se vayan a estar regando por ahí, y también el caldero lo que impide es que el Skull genera como un tipo de ramificación. Esa ramificación, si son bloques normales, ella llega y se genera ahí. El caldero lo impide. Al ser un bloque que está hueco, no permite que esa ramificación se esté generando sobre él. Voy a agarrar y tapar lo que es la lava. Vamos a colocar por acá, simplemente para nosotros no caernos en la lava ni perder ningún ítem ahí. Y recordemos que lo mismo tenemos que hacer en el otro lado. Ponemos la slab y nos llevamos los bloques para cubrir la lava. Vamos a agarrar el catalizador y lo vamos a colocar acá. El catalizador lo que va a hacer es que cuando se muera algún mod y suelte experiencia, va a venir y va a evaluar cuáles son los bloques que se pueden convertir en Skull. En este caso vamos a hacer que el Skull esté dentro de acá para que así pueda detectar que aquí hay Skull y pueda empezar a generar los bloques de Skull en esta zona. Vamos a colocar lo que es el Skull acá. Ponemos una estalagmita, se llaman calizas puntiagudas, no sé por qué, y voy a hacer yo otro catalizador en esta parte de acá. Con un solo catalizador esto funciona, pero yo quiero poner 2. Me faltaron 2 de Skull más para colocar uno por aquí y otro por acá. Y ya por último vamos a poner unas losas por acá para evitar que se estén generando bichos en esa zona. Vamos a venir por acá atrás y poner losas en esta parte de aquí. Me lo voy a traer con cristal y colocaré losas aquí. Y para que quede todo parejo colocamos otra capa de losas encima. Y ya hemos terminado lo que es la máquina de Skull. Ahora hay que hacer la parte en la cual los mods van a estar cayendo para poder ponernos a farmear. En esta parte donde están, y vamos a subir 20 bloques por los 4 lados. Es decir, acá vamos a empezar a subir 20 bloques en cada uno de estos lados. Al tener ya los 20 bloques vamos a empezar a construir la plataforma acá arriba. Amigos, son 20 bloques porque los mods tienen corazones. Entonces un zombie, por ejemplo, necesita alrededor de 24 bloques para caer y morirse. Si uno pone una estalagmita abajo, el zombie al caer va a morirse con daño doble. Entonces lo que necesitaríamos son 12 bloques. En el caso del Enderman tiene más vida, por lo cual vamos a necesitar de 40 bloques alrededor para que se muera. Y con una estalagmita solo vamos a necesitar de 20 bloques. Esto hará que al caer de una vez se mueran. Teniendo eso en cuenta, vamos a agarrar y vamos a empezar a crear una plataforma. Vamos a colocar un bloque acá y nos vamos a ir 11 bloques contando desde este 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11.
Lo mismo vamos a hacer en las 4 direcciones faltantes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta plataforma la vamos a cerrar para que así empiecen a spawnear Endermans encima de ella. Abajo nos faltaría solo una cosita más, que sería venir y colocar lo que es una losa aquí. Vamos a colocar un bloque temporal de momento. Vamos a agarrar lo que son los muros y colocarlos de esta manera. Podemos quitar el bloque temporal y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Esto es más que todo para que las Ender Pearls se pierdan acá, se quemen y no queden ahí. Vamos a agarrar lo que es la lava y la vamos a colocar acá. Lo mismo vamos a hacer por este otro lado. Agarramos la lava y la colocamos acá. Vamos a seguir construyendo. Ay, Dios mío, cómo se puso aquello. Por esa razón, a la hora de hacer la plataforma de arriba, lo mejor sería hacerla de una vez. Llevarse todos los materiales y generarla para que así no aparezcan tantos Enderman. Si no, va a ser complicadísimo trabajar acá arriba. Ok, digamos que ya lo limpiamos un poco. Igual me quedan un montón de Endermans allá abajo, la mitad de ellos enojados conmigo porque los boté. Ahora vamos a agarrar y colocar muros acá, de esta manera. Vamos a agarrar lo que es la alfombra y colocarla encima de los muros, permitiéndonos así también subir. Vamos a poner encima otra hilera de alfombras de esta forma, y por último vamos a colocar encima de todo esto un cristal. Este cristal es un panel de cristal. Igualmente pueden usar una barra, las de hierro, una barra de hierro, para poder hacer esta parte. Lo vamos a subir 2 bloques para que así los Enderman no tengan posibilidad de llegar hasta allá. Voy a bajar un toquecito para llegar y poner lo que son las trapdoors. Vamos a colocar una por aquí y la vamos a abrir, y otra por acá arriba de ella para abrirla también. Ahora vamos a colocar esta alfombra por acá. Vamos a cerrar esto de momento para evitar caídas inesperadas y vamos a subir acá arriba. Y listo, amigos, ya para finalizar la granja lo que nos falta es el Endermite. El Endermite se produce con perlas del End. Entonces para eso vamos a hacer una pequeña zona donde vamos a dejar encerrado el Endermite. Vamos a poner 2 rails y vamos a tener a mano lo que es la vagoneta. Con la otra mano vamos a tener lo que son las perlas del End, y además de eso necesitamos bastante comida para estar regenerándonos, ya que aunque no parezca, las perlas del End sí hacen bastante daño después de tirar unas cuantas. Vamos a llegar y seguir tirando hasta que aparezca el Endermite. No estén muy bajos de vida, porque dependiendo la armadura que ustedes tengan, el Endermite les va a hacer muchísimo daño, para que lo tengan en cuenta y tengan ese cuidado. Y ahí está, ya apareció nuestro Endermite. Vamos a agarrar la etiqueta, se la vamos a poner y vamos a agarrar lo que es la vagoneta y vamos a hacer que él se suba de esa manera. Así él va a seguir pegándonos, porque la verdad es que es bastante terco y pega como no sé. Ay, listo, perfecto. Y ahora los Enderman van a empezar a caer como locos en la parte de abajo. Vamos a empezar a quitar esto y quitamos toda esta estructura. Y listo. Se me había olvidado que había un Enderman que me quería matar a mí. Por favor, que no llegue a ocurrir. Listo. Ahora sí, tenemos nuestro Endermite ahí arriba. Ya los Enderman empiezan a caer a la parte de abajo y vamos a terminar de cerrar la plataforma. Ya por último, colocamos la vagoneta, la empujamos, colocamos esta pegada a la pared para que se empuje sola y colocamos la última vagoneta que va a estar recolectando cosas. Ahí va. Listo. Ya estarían todas ahí funcionando. Volvemos a cerrar esto y nos vamos a empezar a farmear el Skull. Activamos la granja, nos metemos acá y empezamos. Hostia, de hecho me está pegando unos lagazos esta granja. No sé si es que están cayendo demasiados bichos. Y como ustedes ven, farmea una tontería de Skull. O sea, no pensé que fuera a ser tan re buena. Se me queda botado hasta la parte de piedra de tanto Skull que está generando. La piedra no se produce tan rápido como para la cantidad de Skull que se genera. Es increíble. Wow. Y amigos, me he puesto los shaders porque esto hay que observarlo con lo más hermoso que se pueda. Es increíble la cantidad de Skull que esto genera. Es una completa vulgaridad. No llevo nada de rato, no he hecho absolutamente nada y es una locura. En 10 minutos produce demasiado Skull. Es nada más de meterse acá abajo y estar acá farmeando. Simple. Es demasiado lo que produce. Es una completa estupidez. Yo no sé si ustedes no hacen esta granja. Si ustedes necesitan Skull y no hacen esta granja, yo no sé lo que ustedes están pensando. De verdad, es la mejor granja que he visto en mi vida. Y yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Esto es una locura, de verdad. Es demasiado los ítems que tira. Bueno, hasta luego amigos. Muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado.